Hermanos y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión, una breve reseña en esta lectura bíblica de casi cada jueves. Cada jueves estamos tratando el Evangelio de Mateo y vamos ahorita en el capítulo 27 y vamos a tratar de ver esta lectura de el versículo 1 hasta el versículo 10. Por favor, abran su Biblia. En esta lectura está el tema de Jesús ante Pilato y está también la muerte de Judas. Vamos a abrir nuestra Biblia y leer capítulo 27 de Mateo, versículos del 1 al 10. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces hemos visto la lectura, amados. Ustedes pueden considerar y pueden ver que a grandes pasos el Señor Jesucristo ahora es llevado ante todo el concilio y ellos están decidiendo entregarlo o llevarlo a la presencia de Pilato. También es muy importante ver cómo Judas tiene una actitud un poco extraña, ya que eh, dice: he entregado sangre inocente, cuando ve que Jesús está siendo ya juzgado para ser condenado, que de hecho ya está condenado, pero todavía quieren la aprobación de la autoridad romana, y él, arrepentido de su actitud o de que las cosas no le salieron como pensaba, pues fue a decirles a estos sacerdotes que había entregado sangre inocente, y ellos pues prácticamente lo ignoraron. Él entonces arrojó las monedas de plata que le habían sido dadas por el Señor, por la traición al Señor Jesús, y con ellas compraron un campo que fue conocido luego como campo de sangre o Aceldama, pero este era conocido antes como el campo del alfarero. Bien, vamos al paso a paso, amados. Mateo capítulo 27, versículo 1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Después de la noche en que lo apresaron y las horas siguientes en que lo enjuiciaron y maltrataron y se burlaron de él. Recuerde que hasta le pegaron con el puño cerrado, lo abofeteaban, se burlaban de él, le golpeaban la cabeza, le pusieron una corona de espinas. Ahora llega el momento de oficializar su entrega para que sea muerto. Dice el versículo 2 del capítulo 27: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Bueno, lo llevan atado al Señor como si fuera un criminal y lo entregan al gobernador porque no podían matarlo sin la aprobación. Es más, ellos no podían matarlo, ellos tenían que entregarlo al gobierno para que el gobierno lo matara.
cuando Tiberio era el emperador, estoy hablando de Tiberio César, este era el emperador de Roma. Poncio Pilato, a su vez, gobernaba la provincia de Judea. Poncio Pilato fue el quinto prefecto romano de esa provincia. Prefecto es gobernador, y él gobernó entre los años 26 y 36 de el Señor Jesucristo, después de Cristo. Así de que ahí tenemos esa breve reseña para nuestra información en cuanto a un poco más de Poncio Pilato y de su trasfondo. Ahora, en Mateo 27, versículo 3, dice, entonces Judas, aquí viene el cuento, o más bien viene la narración, perdón, la narración de lo que hizo Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjese bien, Judas le había entregado, y cuando él ve que era condenado, como que Judas no esperaba que se le condenara. ¿Qué hizo Judas? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Tremendo. Este comportamiento de Judas. A la verdad, cuando uno lo lee al principio, uno se siente un poco destanteado, porque como este hombre que tuvo la osadía de traicionar a su maestro, ahora tiene esta actitud como de un arrepentimiento. Judas Iscariote reaccionó raro al ver que era condenado. Eso es lo que dice ahí el versículo 3. Entonces, eso nos indica, amados, como decía en la introducción, que Judas no esperaba que fuera condenado. Es más, casi por la actitud de los demás apóstoles, pienso que ninguno de los apóstoles esperaba que su maestro fuera condenado. No esperaban que fuera muerto ni que resucitara al tercer día. El pensamiento general, amados, entre ellos era que Jesucristo era el gran libertador y que los iba a liberar de Roma. Así de que posiblemente Judas, habiendo estado de acuerdo en entregarle, en traicionarle, estando de acuerdo en recibir 30 monedas, que era el precio de un esclavo, también habiendo dicho que iba a dar la señal de besarle en la mejilla para que lo prendieran, él había dicho, a quien yo besaré, ese es, prenderle. Él sabía de la inocencia de Jesús, pero le había traicionado. Y vuelvo a mencionar, podemos pensar, y posiblemente sea correcto, que el propósito de la entrega no fue para que lo condenaran. Quizás Judas, con el pensamiento general que había en torno de ellos, pensaba que Jesús se levantaría contra los romanos y se liberaría de los romanos. La cosa es que al ver que las cosas no salían como él pensaba, pues se frustra y va y se ahorca, ¿verdad? Él se frustra y, no encontrando otra salida, toma la salida falsa, que es el suicidio, ¿verdad? El automatarse. Entonces, el punto aquí estriba de que, si bien Judas traicionó a su maestro, había Pedro hecho lo mismo, ¿verdad? En la lección anterior, la semana pasada, pero mientras que Pedro tiene un arrepentimiento y se arrepiente ante Dios, ante su maestro, Judas no tuvo esta clase de arrepentimiento. Todo indica que la clase de arrepentimiento que tuvo Judas era un arrepentimiento que no se arrepentía por el hecho de haber ofendido a Dios, de haber traicionado a su maestro, sino que más bien se arrepentía de haber hecho algo inútil y no le salieron las cosas como pensaba.
Entonces, a esto, si nosotros vemos el arrepentimiento de Pedro, este arrepentimiento de Pedro es para vida, mientras que el arrepentimiento de Judas, pues es para muerte. Así que es muy importante ver estas diferencias. Los principales sacerdotes en el versículo 6, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Versículo 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Verdad? Esta actitud de los principales sacerdotes me recuerda mucho la actitud que tiene Satanás cuando viene y tienta al ser humano, lo tienta y cuando logra que el ser humano caiga en pecado, ahí lo deja. Así que una actitud muy parecida a la del diablo tuvieron estos principales sacerdotes, porque haciendo énfasis en esto, el diablo pone la tentación para que caigas en pecado y ya que lo has hecho, te deja tirado. Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así que tomaron las monedas, compraron un campo y este campo serviría, según lo que entiendo, para sepultar extranjeros. Y se le acuñó un nombre muy de acorde. El campo fue llamado a partir de ahí el campo de sangre. ¿Cómo se llamaba este campo? Este campo se conocía como el campo del alfarero, pero a partir de ahí sería llamado campo de sangre. Así que se cumplió, amados, lo dicho por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías había dicho y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Bueno, tratando de encontrar la cita donde Jeremías dijo estas cosas, pues no la encontramos. Lo que encontramos es lo que dice Zacarías acerca de esto. Pero Zacarías está citando palabras de Jeremías. Así de que ahí está el misterio de por qué esta cita se dice en el versículo 29, que fue dicho por el profeta Jeremías, pero quien lo menciona cuando indagamos en el Antiguo Testamento es Zacarías, y la explicación es esta. Zacarías está repitiendo palabras de Jeremías, así que Jeremías fue el que lo dijo. Ahora, el precio que pagaron, amados, es muy importante meditarlo y reflexionar. ¿Cuánto pagaron por Jesús estos hombres religiosos? ¿Cuánto le dieron a Judas por el Señor Jesús? Bueno, le dieron 30 monedas de plata. Ese precio, ese precio es el precio que se daba o es lo que se pagaba por un esclavo. Ahora, el contraste aquí es muy importante. ¿Qué precio pagó Jesús por nosotros? ¿Qué precio pagó Jesús por nosotros? Sí, ¿qué precio pagó Jesús por usted y por mí? El pago de Jesús fue su preciosa sangre, ese precioso líquido invaluable. Él dio su vida. Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Tito capítulo 2 versículo 14. Jesucristo vino para eso. Dice la palabra de Dios, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Cuál sería el propósito de ese pago tan grande que Jesucristo hizo por nosotros? Bueno, el propósito es que nosotros tengamos una vida obediente hacia Dios. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Amado amigo que escucha esta parte de la palabra de Dios, esta lectura,
El Señor demanda que usted escuche su palabra, que tenga fe en lo que escucha, en el mensaje de su palabra, que es el mensaje de Cristo, que usted se arrepienta de sus pecados, que confiese que Cristo es el Hijo de Dios y que venga al bautismo para perdón de pecados. Y de esa manera usted será limpio delante de Dios, el Espíritu de Dios viene a morar con usted, el Padre y el Hijo moran con usted al momento de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Habrá alguien que medite en esto y que tenga la necesidad de ser bautizado para perdón de pecados? También, amados hermanos, si alguno cree que ha fallado a Dios y siente la necesidad de venir a hacer arreglos con Dios, es un buen momento, ¿verdad? Podemos ayudarle con mucho gusto. Pónganse en contacto con nosotros por medio de el Messenger o por medio del texto que se escribe abajo de las diapositivas de YouTube cuando este sea leído en YouTube y sea escuchado en YouTube. Así que estamos a sus órdenes. Usted puede comunicarse con nosotros para ayudarle. Si usted necesita esa ayuda y no tiene a alguien al alcance, con mucho gusto lo haremos. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Continuaremos la próxima semana con Mateo 27 del 11 en adelante. Bueno, es muy posible que la próxima semana no pueda. Voy a andar en carretera, pero con gusto yo les aviso. Muchas gracias por su atención. Oremos, por favor. Padre eterno y poderoso, ayúdanos siempre, Señor, a tener el interés de tu palabra. Bendice a aquellos que escuchan con atención y dales también el entendimiento necesario para hacer los cambios necesarios. Bendice, por favor, a las personas que van predicando tu palabra por el vasto mundo, aquellos que te sirven con fidelidad y que van comunicando el mensaje de salvación. Ayuda a las almas que lo escuchan. Permite, Padre, que tu palabra sea predicada en muchos lugares y que alcance a esas almas que están esperando las buenas nuevas para hacer caso de ellas. Ayuda también a hermanos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido y también suplicamos y pedimos que bendigas a aquellos que no tienen la facilidad de reunirse o de tener tu palabra en sus manos. Permite, Padre, que ellos puedan alcanzar estas cosas. Que todos aquellos que buscan la verdad, aquellos que anhelan conocerte, sean puestos los medios necesarios para que lo puedan llevar a cabo, Padre eterno. Así, Señor, ayuda y bendice a todos los que claman a ti. Y por favor, Padre, permite que continuemos haciendo tu bendito trabajo que nos has encargado. Gracias, Señor, y hágase tu voluntad en todas las cosas. Suplicamos y damos gracias en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes en esta